Me complace presentarles el capítulo número 7 de las historias jamás contadas. Sin más, empecemos. Esta historia le pertenece a Rosie, ella me la mandó por correo electrónico. Rosie es una señora muy amable, y una noche mientras dormía tuvo un sueño bastante peculiar. Ella trabaja en un programa de radio local, en el cual las personas le mandan sus historias de amor, y ella las lee. En ese sueño, se pudo ver a sí misma leyendo una carta de un amor imposible, la cual le afectó bastante, pues el personaje principal fallecía trágicamente, y su enamorada jamás se volvió a fijar en nadie. Dicha carta iba firmada con el nombre de Elizabeth Bracamontes. Una vez en su trabajo, rápidamente inició el programa, pero lo que minutos después ocurrió la dejó en shock, pues la primera carta que debía leer le pertenecía a la señora Elizabeth Bracamontes. Rosie me comentó que sus manos le empezaron a sudar por los nervios, y al leer dicha carta, el contenido era el mismo que había soñado. El novio de Elizabeth falleció en un accidente automovilístico una semana antes de casarse, y ella toda su vida le ha guardado luto. Los minutos pasaron y su hora al aire por fin finalizó, y de inmediato su líder se acercó a preguntarle si todo estaba bien, porque durante la transmisión la vio muy pálida. Rosie le dijo que la noche anterior no había podido dormir, y posiblemente era producto del cansancio, pero ella está segura que no se trató de un simple sueño, pues no es posible soñar con algo que aún no sucede. Cabe recalcar que la carta fue enviada por un miembro de la familia de la señora Elizabeth, pues ella es bastante mayor, así que pidió ayuda para enviar los detalles de su triste historia. Anteriormente en las historias jamás contadas, Rose se percató de un fallo en la realidad, pues dicha ciudad tenía bastantes cambios. Tiempo después, se encontraba disfrutando de un delicioso café muy cerca de su domicilio, y justo en ese momento se percató de un nuevo fallo. Dicha parte de su historia ocurrió un día por la mañana. Rose fue a una de sus cafeterías preferidas, pues quería distraerse un poco. Una vez en el establecimiento, sacó un viejo libro que siempre lleva consigo, pues cabe mencionar que el día se prestaba para leer un poco. Minutos después seguía disfrutando de su día, pero de la nada empezó a correr aire muy sofocante, y en segundos empezó a escuchar un susurro bastante extraño, pues al parecer solamente Rose podía escucharlo, porque todas las personas actuaban de lo más normal. Cabe recalcar que esas ondas sonoras, por así mencionarlas, no se escuchaban claramente, pues era voz incomprendible y bastantes ruidos similares a la estática.
Rose no sabía cómo reaccionar, y segundos después se quedó totalmente pasmada, pues el sonido retumbó justo al lado de ella, y después se apagó de golpe. Una vez que el sonido se acabó por completo, el clima volvió a la normalidad. Rose después de ese suceso no volvió a ser la misma, pues ha pasado por 2 situaciones extrañas y tiene miedo que le vuelva a suceder. Esta historia le pertenece a Rolando, él me la escribió en uno de mis videos pasados. Rolando es un arquitecto bastante famoso en su ciudad, así que siempre tiene muchísimo trabajo. Todo comenzó un día por la mañana. Rolando recibió una llamada en la cual le encargaban unos planos para una casa a las afueras de la ciudad. Obviamente aceptó de inmediato, pues anteriormente ya había trabajado con ellos. Horas después se puso manos a la obra, finalizó su trabajo pendiente y sin más se preparó para tener un encuentro con la constructora, para afinar los detalles de dichos planos. El día siguiente muy temprano, empezó a crear los bocetos iniciales, y días después ya tenía todo listo. 4 semanas después, estaba de lo más tranquilo en su computadora y su móvil empezó a sonar. Era el señor de la constructora para preguntarle por los planos. Rolando con toda franqueza le respondió que justamente ese día los había terminado, y se los llevaría en 1 hora porque tenía algunos pendientes antes de poder salir. Una vez que finalizó la llamada, fue a verificar y a alistar todo para que cuando saliera no se le olvidara nada, y allí se llevó la sorpresa de su vida. Los planos que debía entregar, no los pudo encontrar por ningún lado, es como si se hubieran esfumado o jamás los hubiera realizado. Cabe mencionar que él es el único que estaba en la oficina, pues su asistente había salido 2 semanas de vacaciones. Algo estresado le marcó al señor, y le pidió un poco más de tiempo para hacerle la entrega, pero el encargado no pudo darle tiempo y mejor rompió el trato que tenían. Rolando está seguro que sí realizó esos planos, pero por azares del destino dichos planos desaparecieron.